Primera de Samuel, capítulo 12, el verso 23. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta palabra la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Samuel, capítulo 12, verso 23, que dice así: Gloria a Dios. Dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Voy a repetir nuevamente esta frase que nos está hablando aquí. La Escritura dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová. Y en eso me quiero enfocar. Que peque yo contra Jehová, cesando de rogar, en otras versiones es orar, por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Amén. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, porque tú nos permites estar aquí, Señor, para estar orando y estar reflexionando acerca de la importancia que tiene la oración, Señor. Gracias te damos, Señor, en el maravilloso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, aquí vemos lo que nos recomienda la Escritura y lo que nos afirma, algo que muchas veces se deja de lado. Fíjese que aquí se está hablando de que Samuel está diciendo de que para él era un pecado dejar de orar por los demás. Muchas veces nosotros creemos que el pecado es mentir, robar, actuar mal, tener muchas cosas que sabemos porque los mandamientos de Dios nos los recomiendan, de que son pecados. Desear la mujer del prójimo, desear los bienes del prójimo, dar falso testimonio, ambicionar cosas que no debemos de ambicionar, etcétera, y quebrantar esos mandamientos. La Biblia los reconoce como el pecado. La definición de pecado es quebrantamiento de la ley de Dios. Pero aquí el profeta nos está diciendo de que dejar de orar también es pecado. Y en la vida del creyente esto a veces no se considera, y a veces creemos que con asistir a reuniones, ser fieles de otras formas, maneras, que también la palabra de Dios nos pide, bueno, y ya con eso creemos que nosotros ya entonces estamos transparentes delante del Señor. Pero sin embargo nos olvidamos de esto y de la importancia que tiene la oración, que es precisamente interceder por los demás. Y la pregunta viene, ¿verdad? ¿Por qué entonces la oración es pecado? Dejar de orar es pecado. Si dejar de orar es algo que de repente muchos o algunos piensan o creen que es opcional. No, no es opcional dejar de orar. En la vida del cristiano normal la oración es algo que lo debe de caracterizar. Y por lo tanto, dejar de orar es pecado. ¿Por qué sería pecado? Porque dejar de orar significa que se deja de confiar en Dios. Porque cuando nosotros oramos, lo tenemos que hacer con fe. Fe en Dios, sabiendo de que Dios está escuchando y que Dios va a responder a nuestras oraciones. Esa oración de fe va a lograr el propósito por el cual nosotros estamos orando. Aparte hay otro aspecto en la oración que tampoco es tenido en cuenta, es que no oramos cualquier cosa que se nos viene a la cabeza, sino que oramos por cosas que sabemos que Dios nos ha mostrado en alguna forma, manera, aspecto, que tenemos que orar. ¿Por qué? La Biblia también nos dice que oráis y no recibís porque pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Qué significa eso? Pedir mal. Pedir de una manera grosera, pedir de una manera inapropiada o pedir solamente para satisfacer mis deseos personales. Bueno, todas esas cosas están incluidas dentro de ese pedir mal. Pero el pedir mal también incluye aquellas cosas que no son la voluntad de Dios ni fueron nunca la voluntad de Dios por las cuales nosotros teníamos que orar.
No sé si me explico. Amén. Porque Dios es un Dios todopoderoso, sabio, omnisapiente. Él sabe todas las cosas, sabe pasado, presente y futuro, porque Él es eterno. Así que Él diseñó un plan para nosotros y todas nuestras necesidades ya están incluidas dentro de ese plan. Así que si nosotros oramos, debemos de hacerlo de acuerdo al plan de Dios. Y para conocer ese plan, precisamente nosotros tenemos que meternos en la oración. De esa manera va a venir la revelación de cuál es el plan de Dios para nosotros, cuál es la voluntad de Dios para nosotros, y vamos a conocer por cuáles cosas Dios quiere que oremos. O sea, la oración no es el ejercicio de algo que nace en mí, sino que la oración es el ejercicio de algo que nació en Dios. Dios quiere que nosotros oremos, pero que oremos por las cosas que Él ha planeado establecer aquí en la tierra, o ha planeado darnos a nosotros, o entregarles a los demás, aquellos por los cuales intercedemos. O sea, hay cosas específicas que Dios ya ha determinado, que su pueblo, que los suyos, y que todos aquellos que ejercen fe puedan tener. Dios ya ha preparado todas esas cosas. Si nos salimos de esos parámetros, entonces difícilmente vamos a guiar una respuesta a oraciones que son imprecisas, porque nunca nacieron del corazón de Dios, nacieron de nuestro propio corazón. Claro que las buenas intenciones a veces nos permiten desequilibrarnos en estas cosas, porque nadie duda de la buena intención que tienen muchos creyentes, pero no es con buenas intenciones que vamos a agradar a Dios. Vamos a agradar a Dios con fe. Las buenas intenciones es algo importante cuando esas intenciones también las tenemos porque Dios las ha implantado en nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender a discernir cuáles de esas buenas intenciones provienen de Dios, o cuál de esas buenas intenciones que a veces surgen en nosotros provienen sencillamente de nuestro engañoso corazón. Entonces, esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque no orar directamente es pecado. Y también orar inapropiadamente, indebidamente, incorrectamente, también se transformaría en pecado, porque no administramos bien el tiempo, porque nos enfocamos en cosas que Dios no ha querido nunca, y nosotros creyendo y pensando de que esa es la voluntad de Dios. Entonces es pecado porque negamos la fe que Él nos ha dado, y de esa manera entonces nos apartamos de la voluntad del Señor. O sea, es muy importante esto. Vamos a leer un verso más, Marcos capítulo 11, el verso 24. Gloria a Dios, Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, el verso 24, que dice: por lo tanto os digo, habla el Señor aquí, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Va a venir, lo vamos a recibir. Pero el capricho de nuestro corazón, vamos a alcanzar lo que a nosotros se nos ocurrió. Quizás aquella petición fuera de foco en nuestra vida de pensar o creer que tenemos que tener más de lo que Dios ya nos ha suplido. No, lo vamos a recibir lo que es voluntad de Dios darnos. No vamos a recibir ni un ápice más, pero tampoco algo menos que lo que Dios planeó para nosotros. Ese es el equilibrio en la vida espiritual, y el equilibrio también está determinado por nuestro grado de consagración a la oración. Cuando más oremos en concordancia con la voluntad de Dios, mejor vamos a estar haciendo, mayor va a ser nuestro crecimiento espiritual, mayor va a ser nuestro grado de revelación de cuál es la voluntad de Dios. Por eso es tan importante seguir el consejo bíblico y comprender bien la Escritura, porque muchos creen, bueno, el Señor dijo que lo que oremos lo vamos a recibir. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero, ¿qué es lo que va a venir? Repito nuevamente, lo que Dios de alguna manera nos ha hecho sentir, nos ha revelado en nuestro espíritu, que Él ha determinado que lo alcancemos. Pero entonces el razonamiento
nos llevaría a esta pregunta: ¿por qué necesita Dios que nosotros oremos por algo que Él ya ha determinado que alcancemos? Bueno, la razón es que Dios necesita la iglesia, lo necesita usted si es cristiano, nos necesita a nosotros como creyentes, para que en este plano terreno nosotros manifestemos cuál es la voluntad de Dios, y nos ha capacitado y nos ha dado el poder para que aquellas cosas que Dios ha determinado hacer aquí, entonces nosotros la hablemos, la manifestemos, y entonces nuestros ojos lo van a lograr a ver a través de la fe. Por eso Dios necesita la iglesia que ora, al creyente que ora, y por lo tanto no orar se transforma en otro de los groseros pecados. ¿Por qué digo otro de los groseros pecados? Porque también dejar de orar es una puerta abierta para pecados groseros. La vida espiritual de aquellos creyentes que dejan de orar se transforman en algo poroso, algo abierto, en algo accesible, en algo vulnerable. ¿Por qué? Porque el enemigo fácilmente va a entrar a turbar la vida espiritual de aquel creyente que deja de orar. Por eso, dejar de orar también es un pecado. La oración es un mandamiento de parte del Señor. Pedid y se os dará. ¿Pero qué se nos dará? Repito, se nos va a dar lo que el Señor ha planificado dar. Hay muchísimos versículos en la Escritura que nos habla, ¿verdad?, de la importancia de la oración. Voy a mencionar algunos porque estaríamos todo el tiempo utilizando solo para mencionar algunos versos, pero yo se los voy a dejar para que usted, si gusta tomar nota, luego los pueda buscar allí en su propia Biblia. Isaías capítulo 55, el verso 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. O sea, la búsqueda de Dios se consigue o se logra a través de la oración. Es así como podemos acceder al Señor. La oración es el canal. La oración es el medio por el cual Dios ha establecido que nosotros nos comuniquemos con Él y viceversa, Él se comunique con nosotros. ¿Para qué nos tenemos que comunicar con Él? Para expresarle nuestras necesidades. Dios ya las conoce. Dios sabe de cada cosa que nosotros tenemos necesidad. Pero lo que nosotros tenemos que comunicarnos con Él y orar es precisamente para conocer cuál es la voluntad de Dios para suplirnos esas necesidades que nosotros creemos que tenemos. Muchas veces oramos por cosas superfluas que nunca Dios nos va a dar. Dios nos va a dar lo que realmente necesitemos. Pero lo tenemos que buscar con determinación, con esfuerzo, mientras puede ser hallado. Llegará momento en que muchos no van a poder realmente hacer una oración, ¿verdad?, que le permita estar en la presencia de Dios. No voy a hablar ahora de las formas que pueden llevarnos a bloquearnos de la búsqueda de Dios. El pecado, por supuesto, es lo más importante. O sea que alguien que está en pecado, la única manera de acercarse a Dios y obtener respuesta es arrepentirse primero del pecado, creer que la sangre de Jesús nos ha limpiado del pecado y de esa manera restablecer esa relación rota por el pecado. A partir de ahí se debe de crecer espiritualmente en la vida cristiana para conocer la voluntad de Dios. El secreto es ese en la vida espiritual, hermanos, que conocer la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros conocemos nuestra propia voluntad, pero repito una vez lo que dice la Escritura: engañoso es el corazón. Nuestro corazón es engañoso. A veces nos engañamos a nosotros mismos y creemos que lo que siente nuestro corazón es lo que Dios quiere para nosotros. Y oramos mal, buscamos mal, por lo tanto no vamos a recibir nunca nada de lo que nace de nuestro engañoso corazón. Otro verso, Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, habla el Señor a Salomón y le dice: si mi pueblo oraren, entonces oiré desde los cielos. ¿Cuál es la habitación de Dios? Del Dios eterno en los cielos. De ahí envió a su Hijo para morir por nosotros, desde los cielos. Y ahora el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones. Eso significa que también Dios se ha establecido en
en esta tierra, en esta vida material, en templos hechos por la mano de Él. Ya no habita en templos hechos por la mano de los hombres. Y de esa manera entonces nos invita a que nos relacionemos con Él. No hay excusa para no tener una plena relación con Dios. No solamente Dios está en el cielo, porque cuando le habla a Salomón, todavía Salomón no tenía la experiencia, ni ningún israelita, la experiencia que tenemos tenido nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro, lo hemos recibido el Señor Jesús. Salomón no tenía esa gracia de parte de Dios. Por eso se le invita a orar y se le dice, el Señor le dice que orare su pueblo y entonces Él oiría desde los cielos. Hoy en día el Señor nos oye desde un lugar mucho más cercano, desde dentro de nuestro corazón. Así que no hay excusa para no relacionarnos con Dios. Podríamos citar muchísimos versos más, voy a mencionar otro. En Samuel, dice, en Primera de Samuel, capítulo 12, verso 23, dice, lejos sea de mí. Bueno, este es el que citamos de entrada, que yo peque contra Jehová cesando de rogar por vosotros. No voy a reflexionar eso porque ya usé tiempo para hacerlo al comienzo. También el salmista David, en Salmo 55, 17, dice, tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré. Alguien a veces pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto hay que orar? Bueno, la respuesta es todo lo que uno sienta como necesario para orar. Si usted siente que tiene que orar 1 hora por día, ore 1 hora por día. Si usted siente que tiene que orar 2, 3, 4 veces por día, ore las veces que usted siente, porque ese sentimiento debe radicar o debe ser impulsado desde nuestro espíritu, pero nunca de nuestro corazón, porque nuestro corazón no quiere que oremos. Nosotros nos sentimos cómodos con otras cosas que nuestro corazón desea recibir. ¿Y de qué se quiere alimentar nuestra alma, nuestro corazón? De emociones. Para eso está la televisión, para eso están los entretenimientos, para eso están las reuniones familiares, que no tengo nada en contra de reuniones familiares, pero si esa reunión familiar va a reemplazar la reunión con Dios, entonces está muy mal. Amén. Nosotros tenemos que darle prioridad a nuestra relación personal con el Señor. Amén. Así que eso es muy importante, de orar tarde, mañana, mediodía, siempre orando y clamando. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que tenemos que orar. Las escuelas no invitan a nadie a orar. En las universidades no se enseña a orar. En las academias tampoco. Los gobiernos no impulsan ese tipo de cosas para orar a un Dios que ellos no conocen. Pero sí la palabra de Dios nos muestra de que tenemos que orar a un Dios vivo, a un Dios verdadero, que nos ha perdonado de nuestros pecados y nos ha salvado en Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestra vida tiene que caracterizarse por ser una vida de oración. Gloria a Dios. En el Nuevo Testamento también hay muchos pasajes que nos hablan de la oración. Lucas capítulo 18, el verso 1, nos habla de siempre orar, de orar siempre y no desmayar. Mateo 7, 7, 26, 41 y Juan 16, 24 dice que debemos de hacer lo mismo, tenemos que orar. El apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, nos da un verso muy breve, pero dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Una vez yo le pregunté al Señor cómo se puede hacer para orar sin cesar. Si yo puedo estar orando un tiempo relativo y luego tengo que hacer distintas cosas. No quiere decir eso que yo tengo que estar 24 horas del día orando, ni tampoco que tengo que estar ni 4 ni 5 horas. Tengo que estar el tiempo que Dios ha determinado para que yo ore. ¿Cómo usted sabe eso? Bueno, el Señor a mí me mostró que lo podía conocer de acuerdo a la carga espiritual que yo sentía para orar por una necesidad. Cuando yo identificaba una necesidad por la cual orar, entonces esa carga espiritual que sentía venía acompañada precisamente por un peso
por un peso que no puedo describirlo cómo se siente, porque no es un peso que nosotros cargamos sobre los hombros, ni algo que alzamos, algo físico, no, un peso de carácter espiritual, que solo se alivia cuando oramos. Cuando usted ve que se carga ese peso, se va de usted, es tiempo de cesar de orar por esa petición. Y luego orar sin cesar significa estar siempre dispuestos, siempre preparados, siempre abiertos para cuando el Espíritu Santo nos quiere usar para que oremos, nosotros lo podamos hacer con libertad. Pero para eso se requiere compromiso, responsabilidad y por sobre todas las cosas se requiere una relación buena con el Señor. Si no, nunca vamos a detectar nada, nunca vamos a discernir nada, nunca vamos a sentir nada. Siempre vamos a querer correr bajo los impulsos y los deseos de nuestro engañoso corazón. Porque lo tenemos todos ese corazón. No hay creyente sobre la faz de la tierra que es librado todavía de su corazón. Pero ya viene pronto, ¿verdad?, esa liberación. ¿Cuál es la liberación, pastor? La muerte. Cuando nosotros nos morimos, nuestro corazón ya deja de actuar y nuestro espíritu va a estar libre en la presencia del Señor. Así que para eso el Señor determinó la cruz, para que cada día nosotros carguemos esa cruz y podamos nosotros estar siempre rendidos a la voluntad del Señor. Claro que esto no es muy bonito de escuchar ni muy popular, hoy en día en donde se alienta a las personas a pedir y a buscar prosperidad, dinero, riquezas y todo lo material, de lo cual no estamos en contra, que sabemos que Dios nos ha dado bendiciones de todo tipo y de todo carácter. Dios nos ha bendecido espiritualmente, nos ha dado la salvación y por supuesto que Él es un Dios del cielo, de la tierra y de toda región o parte del universo. Él tiene gobierno sobre todas las cosas, pero también es un Dios que impera sobre todas las épocas, las edades, los tiempos, porque Él es eterno. Así que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él sabe cómo mostrarnos por qué orar. Así que tenemos que ser receptivos a eso que el Señor ya ha preparado para nosotros. Pero claro, cuando nos guiamos por nuestro corazón, no queremos pasar tiempo orando, no deseamos más que buscar las cosas del mundo, no deseamos más que satisfacer nuestros deseos personales y también del que nos rodea y los deseos de los demás. Pero por sobre los deseos de los demás, de las cosas que nos rodean, está el deseo soberano de Dios sobre cada uno de nosotros. Así que la invitación es orar sin cesar. Hay muchas cosas más por las cuales podríamos estar hablando en relación a esto, pero vamos a quedarnos por aquí. Luego vamos a continuar más adelante hablando de los detalles importantes que tenemos que conocer acerca de la oración. Recuerde, la oración es lo más importante en la vida cristiana. La salvación, nunca nos olvidemos, comenzó con una breve oración. Cuando le dijimos, Señor Jesús, sálvanos, ahí el Señor nos escuchó y respondió a esa oración. Porque si esa oración estaba impulsada por el Espíritu Santo, porque el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que no nos hemos equivocado cuando clamamos de esa manera. Por eso decimos que nuestra primera oración fue una oración clamando por salvación, por liberación, para que el Señor nos libre de esa situación terrible en la cual el pecado nos tenía sumergido, en donde el enemigo controlaba nuestras vidas. Pero dijimos, sálvanos de esta vida, sálvanos de esta cadena, abre las cárceles espirituales de maldad, Señor, ábrelos, déjanos libres. Y el Señor respondió con poder, gloria a Dios. Vencimos el pecado porque Cristo lo venció primero. Amén. Y ahora nosotros estamos en el camino del Señor, hermana, hermano que está viendo el video, los que estamos presentes, estamos nosotros liberados por la gracia del Señor. La oración es lo más importante. Quizás usted diga, pero la adoración, la alabanza y también la prédica, la palabra de Dios, claro que sí, son todas cosas muy importantes. Pero ninguna de estas cosas hubiesen alcanzado preponderancia en nuestra vida
si no fuera por esa primera oración. Esa primera oración fue una invitación al Espíritu de Dios a entrar en nosotros. Él vino a nuestro pedido de ayuda. Él acudió cuando nosotros lo necesitábamos. Así que oremos con fe y nunca Dios nos va a defraudar. Vamos a estar orando en esta hora. Les invito a ponernos de pie, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. La presencia de Dios está en la vida de aquellos que buscan al Señor. Maravilloso. Gloria a Dios. Las puertas del cielo se abren cuando alguien clama. Misericordia sobre nuestras vidas. Viene la asistencia, viene la ayuda. Y tú, amiga, amiga que estás viendo esto, abre tu corazón a Jesús. Señor. Y ahí va a venir el poder de Dios sobre ti, en medio de la necesidad que tienes. Estás enferma, enfermo, clama a Dios. Estás en un hospital, estás en tu cama postrada, postrado, clama a Dios. Los vicios gobiernan tu vida, el alcohol, las drogas, no sabes cómo salir de esa oscuridad, clama a Dios. La oración va a estar haciendo efecto en tu vida, porque vas a orar con fe a un Dios que salva, que sana, que libera. Él quiere hacer todas esas cosas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Si deseas recibir a Cristo en esta hora, abre tu corazón al Señor. Dile: Señor, entra en mi vida, te necesito, entra en mi corazón. Y estás orando, estás haciendo lo más maravilloso que un ser humano puede hacer, que es orar. Orar al Creador, aleluya. Porque oras con fe, creyendo que Él te escucha y Él te ha de responder. Gracias, Señor Jesús. Bendito tu nombre. Salva, sana, Señor. Oramos por aquellos que están enfermos ahora y declaramos salud en la vida de ellos. Conforme a tu soberanía, a tu poder, Señor, a la fe que nos ha dado a cada uno, Señor. Responde, Señor, a la petición de salud en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Nos despedimos con la paz del Señor Jesús. Te invitamos domingo a partir de la 1 de la tarde aquí en el 5637 de la calle Michigan Avenue en la ciudad de Detroit. Dios los bendiga a todos.